Buenas tardes. Bueno, Carácter es una película dirigida por el holandés Mike Van Diem, que obtuvo el premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1997. Una breve introducción que suelo hacer sobre el análisis de este tipo de películas, y es que son muchas las formas en que se puede hacer el análisis de una obra como esta. Mi análisis va a ser desde lo psicológico, y más concretamente desde la psicología junguiana. Ahora, lo ideal es que estos análisis se realicen como cineforos ante un público para que haya la posibilidad de que yo comparta mi mirada profesional y que la gente pueda interrogar, complementar, aportar ideas, cuestionar, etc. Esta modalidad fue la que yo hice en el pasado con la película que vamos a analizar, tanto en la ciudad de Bogotá como en la de Medellín, con la ventaja de que pasábamos la película antes y luego venía el análisis, lo cual no es posible hacerlo por este medio. Pero he querido ahora poder presentar solamente mi análisis psicológico a través de esta plataforma Zoom. Pues pienso que es un aporte para ustedes conocer algunos de los planteamientos de la psicología junguiana aplicados a situaciones humanas como las que se ven en esta película. Así que comienzo con el análisis. Eh, Me gusta iniciar con una breve reseña que les dé a ustedes pistas sobre el tema en el que voy a enfocar mi análisis. Y es este: el complejo del padre y la identidad masculina surgen hoy desde las profundidades del inconsciente colectivo. La presencia del padre es definitiva para la definición del carácter. Pero hoy en día los hombres no tienen en muchas ocasiones oportunidad de experimentarlo porque el padre está ausente. Son hijos del silencio, como dice uno de los analistas junguianos. Y los modelos que se generan se basan en las relaciones de poder, las cuales excluyen las del amor. Esta es una película que trata los temas de la masculinidad, de los complejos parentales, con énfasis en el arquetipo del padre, la formación del carácter masculino y la polaridad entre el eros y el poder. Para las personas que no están familiarizadas con estos conceptos junguianos de complejo y arquetipo, quisiera que acá simplemente tengan en cuenta que las relaciones de padres y madres con los hijos son un aspecto bastante complicado, completamente diferentes a las relaciones con los demás seres humanos. En esta película vamos a hacer énfasis concretamente en las relaciones de los hijos varones con sus respectivos padres varones. Así que los hombres que vieron la película piensen en las relaciones con sus respectivos padres, pero también las de ustedes con sus hijos varones, si los tienen. Y las mujeres pueden recordar las relaciones que vieron que sus hermanos tenían con sus padres, o de los novios o sus esposos con sus suegros, y descubrirán que son unas relaciones de amor y odio muy complicadas, por lo viscerales, por lo emotivas. No es lo mismo la pelea que podamos tener con nuestro padre que la que podamos tener con un amigo, ¿sí? No, con los padres los conflictos son mucho más emocionales y sus efectos pueden durar mucho tiempo. A veces duran toda la vida, como sucede en la película. Y yendo ya a la teoría junguiana, tengo que comenzar diciendo que en comparación con la riqueza
con la que Jung escribió sobre el complejo materno, su trabajo sobre el complejo paterno no fue tan profundo y eso ha llamado mucho siempre la atención. Se han planteado muchas hipótesis, pero la principal en mi concepto es que las relaciones de Jung con su padre fueron bastante difíciles y eso le impidió desarrollar una teoría de una mayor profundidad. No obstante, dejó unos planteamientos, como vamos a ver, suficientemente esclarecedores como para que sus seguidores sí pudieran continuar con ese tema. Hablemos algo acerca de la masculinidad. Este concepto ha cambiado a lo largo de los años y por eso es importante ubicar cuándo es que sucede la película. Todo transcurre en Rotterdam, en Holanda, en la década de los años 20. En ese tiempo está recién finalizada la Primera Guerra Mundial. Esa guerra volvió a los hombres muy trabajadores, muy admiradores de la disciplina militar, de la jerarquía, pero también los volvió fríos, distantes, bastante insensibles y con casi que con la necesidad de tener un enemigo al frente para poder sentirse vitales. Pero detrás de esa fachada externa tan aparentemente fuerte, había mucho aislamiento, mucha soledad y una gran incapacidad para manifestar sus emociones, sus sentimientos. Por eso esta película es tan aséptica en lágrimas y en sentimientos. Y aunque la masculinidad ha cambiado de ese tiempo al día de hoy, sabemos que aún queda mucho de ese modelo de la década de los años 20. Revisando en el diccionario de Corominas el origen etimológico del término carácter, me sorprendió que es una palabra que proviene del latín y que significa hierro para marcar el ganado. Y también dan otras acepciones, como la de que también viene de sello de autoridad. Por eso las imágenes que se asocian a esta etimología es que el carácter se forja con autoridad, con dolor y de manera impositiva, a la fuerza. Yo les propongo analizar esta película tomándola no como una narración de hechos objetivos e imparciales, sino como la forma subjetiva en que el protagonista vivió todo este drama. Ya veremos por qué. Y es realmente fácil hacerlo, porque la película es el testimonio personal que Jacob rinde en una comisaría. Es su versión de los hechos. Comencemos con los tres personajes principales. El hijo, que es Jacob, la madre, que es Jova, y el padre, que es Treverhaven. Jacob es un hijo no deseado y aquí empieza a aparecer la masculinidad. Y es que nace a partir de una situación de dominación masculina sobre la mujer. Es la ley masculina la que se toma lo femenino por derecho propio, máxime cuando se trata de este personaje de Verhaven, que es un oficial de la ley. Jova, la madre, es su empleada de servicio. Se trata de una mujer dura, terca, silenciosa. De pronto es la más silenciosa de los tres. Y en casi ningún momento de la película exhibe un rasgo alguno de sensibilidad, lo cual, dicho de paso, es una actitud pues bastante masculina, lo hemos comentado, ¿no? Y está el padre.
que es un hombre autoritario, distante, impositivo y que tampoco manifiesta sus sentimientos. Este hombre le propone matrimonio a la madre, pero ella no lo acepta. Él insiste, pero es sistemáticamente rechazado por ella. La película se puede ver como un choque de voluntades y de caracteres bastante masculinos de esos tres personajes que son todos orgullosos y como si fueran mutilados emocionalmente. Yoba resulta tan fuerte como el padre. Ella parece haber cedido su cuerpo, pero nunca cedió realmente su voluntad. Es una pareja conectada solamente por su lucha de poder, pero incapaz de amarse realmente. Y Jacob nace de ese duelo de voluntades, heredando de ambos ese carácter firme, ese carácter decidido, confiando plenamente en su propio esfuerzo y en su propia voluntad. Para quienes no han oído hablar de arquetipos y complejos, que son un par de conceptos como tan importantes en el medio junguiano, voy solamente a leer esta observación que hace Hoppe, que es un analista junguiano norteamericano. Él dice que todos los complejos tienen un componente arquetípico. Él propone crear como esta imagen que trato de representar acá de estos conceptos, diciendo que un complejo es como una planta, parte de la cual existe y florece sobre el suelo, en la conciencia, y parte de la cual se extiende invisible debajo de la tierra, donde está anclado y alimentado por el arquetipo fuera de la conciencia, o sea, en el inconsciente. Creo que esta imagen dice más que muchos conceptos. El complejo aparece en la vida cotidiana, conectado en este caso con los padres reales, pero están vinculados con un arquetipo que pertenece al inconsciente colectivo que compartimos todos los seres humanos en el momento en que nacemos. Esto quiere decir que si hablamos de Jacob, su complejo materno no va a contener solo la imagen personal de Job y las experiencias que él haya tenido con esa madre real, sino que va a contener también un agregado inconsciente colectivo de todas las interacciones que han tenido los hijos con las madres a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y eso hace que el arquetipo de la madre modifique y altere el recuerdo de las experiencias tempranas que él tuvo con ella de pequeño. Y lo mismo sucede pues con el complejo paterno, ¿no? Ahora, recordemos que los complejos pueden ser tanto positivos como negativos. Eso es una constante. Y eso va a depender de cómo el niño experimente a esa mujer que le corresponde como madre. En Jacob, el complejo materno es, por supuesto, negativo. ¿Por qué? Porque Joba representa la madre en uno de sus aspectos más nocivos, que es el de la negación de los sentimientos maternales. Ella es distante con el hijo y los intentos que hace Jacob por comunicarse no provocan ninguna respuesta. En algún momento el niño reflexiona, nuestra relación era tensa y lo sería para siempre. Fuerte. Y hasta ahí con el complejo materno, porque como les dije, pues en esta película me voy a centrar es en el complejo paterno. Solo digamos que esa distancia con la madre hace que Jacob busque con más obstinación al padre. Perdón. El complejo paterno de Jacob se constela cuando busca y encuentra entonces a ese padre, que resulta también ser una persona distante. Y esta imagen como que lo muestra.
¿sí? Él lo ve a la distancia. Recuerden que así es como lo ve él por primera vez, a lo lejos, y saludando a la madre, no a él, no a Jacob. A él no lo determina, ni lo mira. Así se pare a su lado, como lo hace en un momento dado de la película, en donde se detiene a su lado mirando el canal y no lo determina. El niño lo mira, pero el papá no se fija. Es como si estuviera solo. Pero muy pronto ese complejo paterno se va a definir también claramente como un complejo negativo y un evento definitivo, para determinarlo así, sucede en la estación de policía. Uno de los chicos va huyendo por haber robado pan y le entrega uno de sus panes a Jacob, que se encuentra ahí, se le atraviesa, y él sale corriendo también, se ve perseguido y es capturado por la policía junto con los demás muchachos. Jacob se identifica entonces en ese momento con el apellido de su padre, pero cuando llaman a Dreverhaven, este dice: lo siento, pero nunca he visto a este chico. Esta falta de aceptación de su hijo, esta negación de él, es definitiva en la conformación del complejo paterno negativo. El resto de su vida, Jacob la va a pasar buscando el acercamiento, buscando el reconocimiento de su padre. ¿Qué pasa cuando se activa un complejo? O en el caso de la película, ¿qué pasa cuando se activa el complejo paterno de Jacob? Que siempre que en su vida se encuentre con una situación que tenga que ver con su padre, Jacob actuará de forma diferente a su comportamiento habitual. Vimos cómo él puede ser sumamente racional, sumamente tranquilo en la mayoría de las situaciones, pero cuando le hablan de su padre, o peor, cuando interactúa directamente con él, es como si otra persona se adueñara de su voluntad y empezara a actuar entonces impulsivamente. Un claro ejemplo lo vemos cuando Jacob clava la navaja en el escritorio del padre. Por eso se dice que los complejos son autónomos, porque cuando se adueñan de la persona, actúan como si fueran seres independientes, como si fueran aliens, como si fueran una segunda personalidad. Dice Sharp, que es otro analista junguiano, él es canadiense, que cuando los complejos se constelan, invariablemente van acompañados de reacciones emocionales y que siempre son relativamente autónomos. En toda la película se respira ese ambiente de agresividad masculina, incluyendo la vida social externa. Miremos unos ejemplos. En el colegio, Jacob es víctima del matoneo por parte de los compañeros de escuela, que suelen a esas edades ser tan sumamente crueles, por ser un hijo bastardo. Cuando en una ocasión Jacob devuelve la agresión a uno de los muchachos, se fustiga luego por haber reaccionado así, por haber causado malestar en su madre, diciéndose a sí mismo: me prometí solemnemente que en el futuro me controlaré siempre. Y este autocontrol de sus impulsos será permanente en su vida futura. Y por supuesto que los mayores esfuerzos de autocontrol, ¿cuándo se van a producir? Pues cuando está con su padre, cuando tiene que interactuar con él. Otro ejemplo de violencia social. En la comisaría, Jacob es golpeado por uno de los guardias, que luego lo intenta violar, pero el niño logra huir. Este hecho resalta el modelo
de masculinidad social que está al servicio de las relaciones de poder. Es un poder al interior del mismo género, porque es un intento de dominación y de penetración de un hombre con poder sobre otro hombre más joven y sin poder. Así que Jacob tiene un padre ausente, pero además de ausente es un padre silencioso y distante. Pensemos que la distancia puede ser un mecanismo de dominación, ¿sí? Pensemos que quien se mantiene lo suficientemente distante se asegura de estar en un lugar de aparente fuerza y dominio. Detrás de esa actitud está la idea de que ¿quiénes son los débiles? Los débiles son los que se acercan, los que se comunican y los que demuestran sentimientos. Los hombres no se acercan y ni manifiestan sus emociones, sino que los hombres dominan. Son las mujeres las que se acercan y las que pueden mostrar afecto. Por eso, en este modelo de masculinidad paterna, cualquier hecho que implique cercanía, que implique comunicación, va a ser identificado con debilidad. Y fíjense que hasta los pedidos del padre a Yoba, como vimos en una fotografía anterior, para que se casen son por medio de carta, por medio de cartero y mediados por el dinero. Así que Jacob crece con un padre ausente y silencioso y con una madre incomunicada. En este sentido, es un hijo del silencio, que es un nombre que le da el analista junguiano Guy Corneau. Él es canadiense de Montreal. Y dice este autor que en ausencia del padre, todo adolescente vive en un silencio que reprime la necesidad que tenemos todos de ser reconocidos por el padre. Y es que Jacob necesita ser escuchado, ser reconocido, ser aceptado por un padre para poder definir una identidad masculina sana. Pero las circunstancias vemos en la película que no ayudan. A esa coexistencia tan difícil con unos padres tan inexpresivos, hay algunos hechos que vienen a neutralizar ese ambiente tan sumamente árido. Y el primero es que al mudarse a una casa nueva, Jacob encuentra una bolsa con una enciclopedia incompleta en inglés y un diccionario. Él se sumerge en la lectura, aprende el inglés y así logra que la convivencia silenciosa con la madre sea más tolerable. Y se dice a sí mismo, ahora será más fácil pasar el tiempo con ella. Pero luego hay otro evento muy significativo positivamente para el muchacho y es la llegada de Jan como huésped de la casa. Él es un joven ebanista, es del Partido Comunista, que, que significa un respiro para, para Jacob entre tanta agresividad y tanto silencio masculinos, pues es el primer vínculo emocionalmente significativo que tiene Jacob con un masculino comunicativo. Es además una persona cercana, buena, cariñosa. Es como un sustituto paterno positivo, un primer modelo masculino sano para identificarse. Con el apoyo de Jan, él trata de escapar del ámbito materno tan sumamente sofocante y consigue un crédito en una casa de usura para comprar una tienda. Pero en la película vemos que el negocio termina en una estafa al comprobar que la tienda no tenía nada que vender. Le reclaman pagar la deuda y Jacob se entera que el dueño de la casa de usura es su propio padre. Él debe presentarse a juicio, pero de manera muy astuta se las ingenia para conseguir empleo en un estudio jurídico y eso le resuelve su problema momentáneamente.
Allí conoce a Gankelar, que es la segunda figura paterna positiva, otro modelo de identificación masculina. Él lo va a ayudar a desarrollarse profesionalmente y a pagar el préstamo con su padre. Jan y Yankelar eh, son un referente de identidad masculina positiva, aunque veremos que no son lo suficientemente fuertes, la influencia no es suficientemente fuerte como para neutralizar la figura paterna negativa. Y aquí quisiera recordar el concepto de imago, que se relaciona directamente con la diferencia que ya vimos entre el complejo paterno y el arquetipo del padre. Dice Sharp que la imago de los padres se compone tanto de la imagen creada en la psique individual a partir de la experiencia de los padres personales, como también de elementos colectivos ya presentes. Es decir, contiene tanto los elementos personales conscientes como los elementos inconscientes colectivos. Por eso mi insistencia en que veamos la película como la versión de lo sucedido según el testimonio de Jack. O sea, que es la forma como él ve a su padre y a su madre. Es su versión de cómo sucedieron los hechos. Y con esto quiero resaltar que si yo les hablo de mi padre, no significa que él sea objetivamente como yo lo describo. Si le preguntan a uno de mis hermanos cómo es él, lo más seguro es que les dé un perfil muy diferente. Por eso se dice en psicología junguiana que la descripción, esta que doy yo, sería sobre la imago que yo tengo de mi padre, la cual contiene elementos individuales, pero también elementos colectivos. Y volviendo a la película, ese padre que vimos es la imago que tiene Jacob de su padre y posiblemente sea muy diferente a como lo describiría Yoba, por ejemplo. Esa imago está compuesta, repito, tanto por la imagen creada en la mente de Jacob a partir de la experiencia con el padre, pero también de elementos colectivos que se activan en su inconsciente. Y hablando mm, de la, de, de la magia que rodea a los padres, fíjense que Jung hablaba mucho de la luminosidad que los rodea. Ese concepto de luminosidad es un término que utiliza Rudolf Otto, un autor bastante conocido, que lo usaba para referirse a lo misterioso y a lo aterrador que despierta lo divino o en general las divinidades. Y Jung pensaba que los hijos tienden a ver a sus padres de esa manera luminosa y casi mágica, tanto en lo positivo como en lo negativo, y se debía a que esa era una imagen arquetípica de los padres que existe en toda psique humana. Así que en la imago, siendo una mezcla de elementos personales y colectivos, influye mucho la presencia o ausencia real del padre. En los padres presentes, habrá un mayor equilibrio entre lo personal y lo arquetípico. Por ejemplo, en un hijo cuyo padre ha estado siempre presente, los componentes individuales se alimentarán con las experiencias positivas, reales, que tiene el niño con ese padre que le tocó en suerte. Y los componentes arquetípicos le añadirán un tinte colectivo que podría hacer que el hijo lo viera como un Dios, que suele ser como en la mayoría de los casos de buenas relaciones, lo ven los hijos de esa manera, ¿sí? Como unos seres omnipotentes
en un inicio hasta la adolescencia, ¿no? Es decir, lo arquetipal en estos casos hará ver al padre menos humano y más sobrehumano. Ahora, cuando el padre está ausente, como sucede con Jacob, es decir, cuando no hay una presencia paterna personalizada, la necesidad de padre permanece en un estado, digámoslo, arcaico, y lo arquetípico va a predominar sobre lo individual en la conformación de esa imago. Eso hará que la imago de padre de Jacob adquiera un carácter demoníaco y hasta mítico. Fíjense que el mismo atuendo de Dreverhaven es amenazante, envuelto en esa gabardina negra que parece una capa, con ese sombrero negro de ala ancha, inspira temor. Lo negro es lo oscuro, y simboliza lo aterrador, lo inconsciente. Este padre es vivido por Jacob como un padre corpulento y descomunalmente brutal, es decir, tiránico, desbordado, basado todo en el inconsciente colectivo. Este tipo de padre es representado con el motivo mitológico del animal paterno, es decir, el padre que amenaza, listo a devorar a su hijo, como lo hizo Crono con todos sus hijos en la mitología griega. Y eso es producto de la imago, porque el padre de Jacob no es un buen padre, y eso se puede detectar muy pronto en la película. Pero en la imago de Jacob se construye una figura mitológica que hace que no solo lo vea malo, sino también malévolo y diabólico. Y lo más complicado de un arquetipo de esta naturaleza, y esto es importantísimo, es que afecta tanto al hijo como al padre. Los arquetipos son duales en ese sentido, relacionales, y entonces afecta tanto a a los dos componentes de la pareja, en este caso al padre y al hijo. El padre de Jacob lleva su sello de oficial como si fuera una espada justiciera. Encarna la ley paterna, implacable en toda su crueldad. El padre trata de imponer el carácter de Jacob según su modelo. Su deseo es masculinizarlo a través de actitudes hostiles, violentas, desafiantes. Es la costumbre arquetípica de forjar el carácter en los varones, enseñando el ejercicio de la dominación. Este padre es una figura idealizada de poder extremo que deja al hijo solamente dos alternativas: o bien el sometimiento del hijo o bien el derrocamiento del padre. Dice Jung que el arquetipo es ambiguo y que tiene un doble aspecto, pues es capaz de un efecto contrapuesto, en este caso de amor y de poder. En la película aparecen situaciones que demuestran esta ambivalencia en la dinámica del padre con el hijo, ¿sí? Y estamos hablando de manifestaciones de amor y manifestaciones de odio. La primera es que cuando Jacob termina de saldar su primera deuda, el padre hace un brindis y le dice: por ti, Jacob Willem, brindando por la meta extraordinaria que ha logrado el hijo. Se trata de una manifestación de amor. La segunda es una decisión que tiene Jacob que sorprende a todos, y es que ya pagado el préstamo a su padre, le solicita otro crédito aún mayor. Y el padre accede, pero con una peligrosa cláusula que autoriza a reclamar la totalidad de la deuda en el momento que él quiere. Y el hijo acepta. Se pregunta uno,
¿Por qué no pidió el crédito a otra persona? Pues porque están atados en una lucha por tratar de dominar uno al otro. Cuando Jacob está en la comisaría, le preguntan sobre este tema que acabo de mencionar y es si ya se había liberado de su padre, ¿por qué volvió a encadenarse a él? A lo que éste responde, quería desafiarlo, quería derrotarlo. Esta es una manifestación de poder. El otro, el comisario, le dice que puede entender eso, pero que no entiende por qué el padre aceptó. Y la respuesta es que ambos, padre e hijo, están presos en esa ambivalencia arquetípica mediada por el amor y por el poder. Posteriormente vamos a tener una prueba extrema de esa ambigüedad cuando se enfrentan en un callejón y el padre le manifiesta a su hijo que desea matarlo, pero al mismo tiempo le ofrece su navaja mientras lo provoca para que lo apuñale. Le dice, hazme algo. Ahí estamos ante otra manifestación de poder. Pero descubrimos que Jacob no desea asesinarlo. Él realmente lo que busca es, ante todo, que le reconozca sus méritos a través del amor y no a través del poder. Y eso estamos de nuevo ante una manifestación de amor. Ahora, fíjense que el padre no es feliz con nada de lo que hace. No se ama a sí mismo. Su pesadilla y otras escenas sugieren que su aparente valentía esconde un gran cansancio de la vida y un deseo de muerte. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis teórico como para hablar de esa polaridad de la que nos hemos estado refiriendo, los complejos de Eros y de poder. Jung no aceptó que Freud tuviera contrapuesto el impulso de Eros al de Tánatos, pues consideraba que Eros no era sinónimo de vida, ¿sí? Estrictamente hablando, como para contraponerle la muerte. Por el contrario, va a afirmar que psicológicamente las fuerzas que se oponen realmente son Eros, pero que puede ser más asimilado al amor, sobre todo al amor vinculante y poder. Y eso quiere decir que amor y poder son excluyentes conscientemente. De ahí que Jung va a plantear ese conocido axioma absolutamente importante para comprender nuestra película y que es donde reina el amor, no hay voluntad de poder. Y donde predomina el poder, el amor se ausenta. En el segundo juicio del padre contra Jacob, el abogado acusa al joven de tener una deuda pendiente. ¿Por qué? Porque Ganquelar había dado el dinero para que no le quitaran sus libros sin que el joven lo supiera. Ganquelar le dice a Jacob que no se preocupe porque él va a argumentar en el juicio que le regaló ese dinero. Y esta parte es muy interesante porque aparece en Jacob otra de las marcas de fuego de su carácter. Su fuerte orgullo heredado de su madre hace que diga que no acepta esa alternativa. ¿Por qué? Porque una deuda es una deuda. Palabras que le había escuchado decir a su madre alguna vez. Pero acá la reacción de Ganquelar es muy fuerte y le dice, ¿quién le enseñó a autocastigarse? Y sin esperar respuesta le ordena, yo le doy el dinero y usted lo toma. Quien no sabe aceptar un regalo, tampoco puede darle. Y este es uno de los mensajes más importantes que recibe Jacob. Él tiene mucho que dar, pero todo va a ser en vano si no puede recibir. Porque esa es la base del amor, esa es la base del eros. Y es que quien está poseído por el poder puede dar
de manera dominante, pero no puede recibir, porque entonces lo haría sentir sometido. El consejo este consejo que le daba Dankelar, le advertía que solamente a través de dar y recibir puede realizarse el ser humano. Jacob acepta en este momento, pero vemos que no aprende la lección en una forma sólida hacia el futuro. Mientras progresa laboralmente, Jacob conoce a esta joven secretaria y hay una atracción mutua, pero luego veremos que su ambición masculina de logros se interpone en el romance y termina bloqueando sus sentimientos. Esto lo vemos cuando Jacob recibe su título. En la celebración, Jacob dice muy emocionado que esa noche ha tomado una importante decisión. Y cuando uno se imagina que va a contar que se ha enamorado de la chica, lo que dice es que ha decidido seguir estudiando y que está dispuesto a sacrificar otras cosas. Su desarrollo profesional es lo primero y dejará de lado todo lo demás. En ese momento, el complejo de poder vuelve a apoderar de Jacob, que vence al amor, y él se quedará afectivamente solo. Y llega el desenlace, y al graduarse como abogado, Jacob visita a su padre, le grita la noticia: aunque no le guste, soy abogado, y clava la navaja en su mesa. El padre continúa escribiendo como si no lo hubiera escuchado, sin levantar la mirada. Sin embargo, cuando Jacob se va a ir, su padre se levanta y murmura felicitaciones y estira la mano para estrechar la de su hijo. Pero le dice: no puedo darle la mano a alguien que fue un obstáculo en mi vida. Y el padre le responde: o una ayuda. ¿Sí? Todo es una ambivalencia. Este enfrentamiento entre padre e hijo es una pelea sobre el carácter. Jacob quiere demostrar al padre que él es un hombre que se hizo solo, que se hizo a sí mismo, a pesar de su odioso padre. Y por su parte, el padre quiere demostrar que él creó la adversidad para originar el mejor ambiente formativo del carácter de su hijo. Es decir, cada uno reclama su mérito ante los logros obtenidos por Jacob. Jacob se va, pero luego vuelve y salta sobre su padre. Se golpean salvajemente, destrozando todos los muebles. Jacob toma la navaja en forma amenazante. Su padre le toma el puño tratando de que se la clave, se la clave en el pecho, diciéndole que lo ayude, pero Jacob suelta el arma y se va del lugar. Posteriormente, el padre se clava él mismo la navaja y se lanza al vacío. En la escena final, el abogado del padre le entrega un testamento con una lista de todas las propiedades que le ha dejado de Verhaven a Jacob como herencia, y como firma del documento ha anotado padre. Y pasemos a las conclusiones. Esta es una película no solo sobre el complejo paterno y el arquetipo del padre, sino también y quizás principalmente sobre la ley del padre. Acá se cuestionan muchos de los supuestos de la educación dura de los hijos, basada en frases como: la letra con sangre entra, castigo a mi hijo, pero es por el bien de él, etc. Todo esto se basa en la premisa de que los padres deben forjar el carácter de sus hijos a través de una disciplina férrea y del castigo. Como dije al comienzo, tanto Jacob como Yoba se involucran
en un choque de voluntad y de poder con el Padre. Pero hay una diferencia significativa, y es que la de Jacob es una lucha de poder tratando de demostrar algo a su terrible padre, mientras que Yoba no debe demostrar absolutamente nada a Padre Berjada. Podemos tratar de señalar un mensaje de la película, o si lo quieren, una moraleja. Jung decía que hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y esto es aplicable al arquetipo del padre, que cuando se activa en una relación padre-hijo, puede terminar en una tragedia arquetípica, estilo Edipo de Tebas. ¿Cómo romper ese desenlace? Pues haciendo consciente esas fuerzas. Ya vimos que en la medida en que los arquetipos inconscientes actúan de manera autónoma, organizan las experiencias humanas sin tener en cuenta si ese automatismo lleva a los actores hacia algo destructivo. Por eso, la solución está en llevar el contenido de los arquetipos a la conciencia. En este caso concreto, se trata de hacer consciente que el arquetipo del padre puede llevar inconscientemente a la lucha de poder entre padre e hijo, en la que uno busca la derrota del otro para asegurar el dominio. El destino es el sometimiento o la derrota. Es un destino que causa la más absoluta de las soledades, tanto del padre como del hijo. El destino arquetípico lleva a una relación paterna mediada por la ley del padre, una ley sin compasión y una ley sin amor. Esto se traduce en el imperio de la dominación y que solo quedaría satisfecha con la destrucción de alguno de los dos. En esta película, el hijo logra escapar al destino. ¿Por qué? Porque no se somete al padre, pero tampoco lo derrota, ¿sí? No obstante, lo hace a un precio muy alto, y es el de la imposibilidad de poder amar a otra persona. Casi que quedó marcado, quedó infectado por el complejo de poder. Podría uno decir que en el camino del héroe quedó, quedó la persona a medio camino, ¿sí? Que el camino quedó incompleto. El poder no le dio campo al amor, no le dio campo al eros. Un alternativo para que la victoria hubiera sido completa sería que Jacob hubiera podido también liberarse del complejo del poder, casándose con esta chica y a través de ella poder integrar aspectos masculinos atemperados por lo femenino, como los de Jan, un masculino con voluntad, pero también comunicativo, bueno y cariñoso. Pero eso es lo que no pudo lograr Jacob. ¿Ven? Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.